las mareas, en aquellos años, subían que no había quien las sostuviera. Si la luna no se mojaba en el mar era por un frío. Para subirnos a ella, a la luna, bastaba con llegar justo debajo con la barca, apoyar una escalera y arriba. Íbamos en barquitas de remos. En la nuestra solíamos ir el capitán, su mujer, mi primo el sordo, a veces la pequeña Chis y yo. Mi nombre, por cierto, es... Desde lo alto de la escalera se llegaba justo a tocar la luna extendiendo los brazos. Nos agarrábamos a ella con una mano, después con la otra, y la luna nos arrancaba de la atracción terrestre. Desde la tierra parecíamos colgados cabeza abajo. El que desplegaba un gran talento con los arcos era mi primo el sordo. Sus toscas manos, según rozaban la superficie lunar, enseguida encontraban el punto al que agarrarse. Parecía que la luna se le acercaba cuando él le tendía las manos. Igualmente alguien era bajando a tierra. Primo se inclinaba sobre la enorme pelota de la luna y como si la hiciera rebotar, así, hasta que las piernas le quedaban colgando a nuestra altura, y lo agarrábamos con los tobillos y lo bajábamos a bordo. Ahora le preguntarán ustedes qué diablos íbamos a hacer en la luna. Íbamos a recoger leche, con una gran cuchara y un balde. La leche lunar era muy densa, una especie de requesón. Bastaba meter la cuchara para sacarla llena, aunque no en estado puro, claro, luego había que colarla. Manejábamos la cuchara como una catapulta y el requesón lunar iba a estrellarse a la superficie marina y así era fácil recogerlo desde la barca. En aquel trabajo de exprimir leche lunar, el que se lo tomaba como un juego era mi primo el sordo. Es que a veces le entraban ganas de hacer cabriolas, como si quisiera incrustarse la pasta lunar. Y además, en la luna había unas regiones que a nosotros ni se nos hubiera ocurrido ir a explorar. Pues ahí se perdía mi primo el sordo. Un cuerpo que ha permanecido en el satélite y baja a tierra durante un tiempo está lleno de fuerza lunar y demuestra la atracción de nuestro mundo. Incluso a mí a veces me costaba el acostumbrarme a la arriba y abajo terrestre y tenía que agarrarme con los brazos y sujetarme a la fuerza. ¡Agárrate fuerte a nosotros!, me decían. Y yo a veces terminaba por agarrar un pecho de la mujer del capitán y aquel contacto ejercía en mí una fuerza igual o superior a la de la luna, sobre todo si con el otro brazo conseguía ceñirle las caderas y así caía al fondo de la barca y el capitán me arrojaba un cubo de agua para reanimarme. Aquella vez yo me las había ingeniado para quedarme en la barca con la mujer del capitán. Pero ella dijo: quiero subir yo también allá arriba. Que yo era muy solito. El capitán no dijo nada, al contrario, es que casi la levantó un hilo y la subió a la escalera. Yo la sujetaba por la espalda y cuando estuvo arriba quise ir tras de ella diciendo: yo también voy un rato arriba a echar una mano. Tú te quedas aquí. Me ordenó el capitán. Las intenciones de cada uno estaban claras. La mujer del capitán había alimentado el deseo de quedarse en la luna, quería esconderse con mi primo y permanecer con él, pues al menos un mes. El capitán quería deshacerse de su mujer y entonces comprendimos por qué no dijo nada para detenerla. En cuanto a mi primo, como era sordo, pues no se enteró de nada, subió y se fue a esconder en sus lugares favoritos.
había algo extraño aquella noche. La luna se acerca. Entonces, mi primo el sordo apareció corriendo. No parecía ni asustado ni sorprendido. Y como nadando contra corriente vino hacia nuestro planeta. El resto de marineros lo imitaron y siguieron su ejemplo. La luna estaba cada vez más lejos. ¡Falta la señora!, grité. Y trepé a la escalera con la intención de ayudarla. Le tendí un arpón para que se agarrara. Y ella, en vez de volverse a mí, se giraba sobre sí misma. Grité: ¡agárrate y caigamos juntos! Pero enseguida cambié de intención. Grité: yo soy el que se quedará contigo un mes. Y comenzó un largo mes de días y noches lunares. Yo tendría que haber sido muy feliz solo con ella durante un mes en la luna. Sin embargo, era el exilio. Solo pensaba en la tierra. El cumplimiento de mi sueño de amor había durado un instante. Todo había sido inútil. La mujer del capitán había comprendido que el amor de mi primo era para la luna, y entonces ella pues quería convertirse en luna. Cuando la luna dio la vuelta al satélite, los compañeros llegaron con las barcas. Una enorme selva de lanzas largas se levantó de las barcas, todas terminadas en un arpón, con la idea de raspar el último requesón lunar y ofrecernos ayuda para bajar. Según las barcas se acercaron y tocaron la corteza lunar, salté para aferrarme a ellas y volver a tierra. No me costó nada caer ahí entre las barcas. La mujer del capitán entonces nos demostró que su amor por el sordo no había sido un capricho, sino que el sordo amaba era la luna. Ella se quedaría en la luna, se convertiría en luna, y en la luna se quedó. Ahora que la luna se ha convertido en ese circulito chato y lejano que conocéis, yo todavía sufro cuando pienso que perdí mi oportunidad, aquella oportunidad con la mujer del capitán, y sigo buscándola y buscándola con la mirada apenas aparece el primer bajo en el cielo. Me imagino que es ella la que crece y crece, y que en cada plenilunio es ella la que hace aullar a los perros toda la noche. Y por supuesto yo también aullo. Situado en los laterales de la Vía Láctea, el Sol tardará 200 millones de años en dar la vuelta completa a la galaxia. Fijaos, yo en una ocasión hice un signo en un punto del espacio para volvérmelo a encontrar cuando pasáramos por aquí y después de 200 millones de años de la primera vuelta. Un signo. Sí, me diréis ustedes qué es un signo, porque pensaré que es algo diferente de algo. Y allí es que no hay nada que se diferencie de nada. Yo no tenía el propósito de hacer un signo, pero como yo lo quisiera, con cualquier cosa que me viniera bien. Y resulta que también tenía que pensar y poner el propósito en un punto y solo en ese punto. Resultó que efectivamente hice un signo verdadero. Resultó que en los laterales de la Vía Láctea
Mi mundo viajaba a velocidades infinitas a lugares lejísimas. Mi signo está signado donde yo le dejé. Pero es que me signa a mí, es que me lo lleva a todas partes, es que me acapara total, es que se pone en medio de yo y cosa con la que quisiera entablar una conversación. Mientras la galaxia gira y da vueltas en su lecho mullido vacío, no me acuerdo cómo es mi signo. Estará aquí, estará allí, un poco más allá quizás, a lo mejor pasado ya, o lo mismo ya no vuelve a pasar. ¿Quién ha estado 200 años esperando? Puede esperar 600 años solares. En antes de la galaxia pasaban los años, luz caracoleando. Allí hay un punto, pero han borrado el signo. Me pudo el desaliento, me pudo el desaliento. En mi mundo ya funcionaba la vista y, por supuesto, la vida. Por allí, he visto el signo. ¡Ah! Pegué un grito, porque estaba en el punto que tenía que estar. Cuando llegué, había un borrón. Entonces, dije, alguien me ha hecho esta faena. ¿Quién será? Un tal Kawa de otros sistemas. Carcomido por la envidia, quiso borrar mi signo y, con todo el descaro, pintó lo suyo. Entonces yo, para mofarme de Kawa, hice signos figurativos. Solo pensarlo. Es que me río solo pensarlo, porque se lo merecía. Lo de poner signos y puntos, eso ya existía en otras galaxias, en otros sistemas, eso ya existía. Cuando me vuelvo a mirar mi mundo y veo que el universo y él son uno el espejo de otro, me produce malestar, porque los signos, los puntos y los diagramas formaban una especie de masa sin ver, que no se veía, y resulta que tenemos que pensar, o yo pensé, que aunque gire y gire nuestra galaxia, el universo no tenía ni forma, ni contenido, ni continente, en fin, dejó de existir. Ya no hay firmamento, no hay universo, y seguramente nunca ha existido. Estaba contenida en un solo punto, un punto
mucho antes del Big Bang. Imagínate por un momento un punto en el espacio, algo tan minúsculo, donde todo, y recalco, todo está contenido. En realidad no había espacio y van a estar apretados. Pues cada punto de nosotros coincidía con cada punto de los demás. ¿Cuántos éramos? Nunca lo supe. Pues para contar había que separarse un poquito uno de otro. Y nosotros ocupábamos todo. Finalmente acababas relacionándote con un número muy restringido de nosotros. Yo recuerdo a la señora Sofía, a su amigo Marcelo, a una familia de emigrados chinos, los Shu. Ah, sí, se me olvidaba. La señora de la limpieza, la única que había en todo el universo, dado lo reducido del ambiente. La señora de la limpieza no tenía nada que hacer durante todo el día, pues estaban todos juntos y entraban en una brisna de polvos. Bueno, a todo esto hay que contar con todo lo que teníamos acumulado allí, todo el material que después serviría para formar el universo. Desmontado, claro. Y después daría lugar, pues sería la astronomía, la física, la química. Bueno, lo que era una locura eran los Shu. Todo el día tropezando con los tractos de los Shu. Estos eran una familia numerosa que hacían como que no había nadie más en el punto. Incluso entendieron en un momento dado puertas de un lado a otro para prender la ropa. Bueno, con los Shu, pero con los Shu todos teníamos en parte cierta culpa por su condición de migrados, dado que todo se basaba en que, claro, nosotros ya estábamos allí desde antes y ellos llegaron después. Un prejuicio totalmente infundado, pues no había ni un antes, ni un después, ni un lugar donde migrar. Quisiera hacer mención a la señora Sofía. Sus pechos, sus caderas, sus piernas, su barba anaranjada. El gran secreto de la señora Sofía era que no estaba cerca. Yo sí que lo sé. Y era que no provocaba celos entre nosotros, ni chismes tampoco. Que se acusaba con su amigo Marcelo, de todos era conocido. Pero claro, en un punto como ese, si hay una cama, ocupa todo el mundo. Entonces no se trata de acostarse, se trata de estar en la cama. Y claro, todo el que está en el punto está en la cama. Por tanto, era inevitable que la señora Sofía se acostara con todos y cada uno de nosotros a la vez. Estábamos todos tan agustitos y apretaditos que algo extraordinario tenía que suceder. Y fue bastante que la señora Sofía dijese: gente, si tuviera un poquito de espacio, les haría unos tallarines. Pues justo en ese momento todos empezamos a pensar en el espacio necesario para que el rodillo pudiera amasar, en el espacio necesario para la harina, en el trigo necesario para esa harina, en los campos de cultivo del trigo, en las montañas por donde bajaba el agua y regaba los campos, en el espacio necesario para los pastos donde estaban las terneras que darían la carne para la salsa, en el espacio necesario para que los rayos del sol maduraran el trigo, en el espacio necesario para que el sol se condensara en la ardiera y en las estrellas y galaxias necesarias para todo eso. Y surgió un impulso amoroso, el Big Bang, dice, provocando lo que sería el espacio, el tiempo, la gravedad y todo lo demás, llegando al momento
pronunció las palabras: ¡Gente! ¡Vengan a comer! ¡Los tallarines ya están listos! Antes de que la atmósfera existiera, la ausencia de colores no era un problema. Un poco monótono, pero relajante. Yo corría millas a gran velocidad porque no había aire en el medio y solo veía un gris sobre gris. Un día iba yo por un anfiteatro de rocas porosas y entre sombras vi algo como un relámpago incoloro que corría velozmente. Los resplandores emparejados desaparecían y aparecían más allá. Los comenté a seguir, aunque aún no había comprendido que corría siguiendo los ojos de Ariel. Una vez que se paró, vencida por el sueño en la arena incolora, me senté a su lado. Ahí le abrió los ojos, me vio. Primero no me distinguió como me había sucedido a mí. Después se asustó, pero al final pareció comprender nuestra común sustancia y un temblor entre tímido y risueño en su mirada que me hizo lanzar un gemido de felicidad. Me puse a conversar con él. Todo con él. Como entonces no había aire, tampoco había voz. Entonces, la tierra fue reconquistada por un gris más oscuro y de repente ahí no estaba. La busqué. Entré en un jardín y allí Ariel jugaba con sus amigas. Me escondí para mirar. Lanzaban una bola de cuarto sobre sus cabezas y la recogían. En un tiro demasiado fuerte, la bola se puso al alcance de mis manos, la atrapé y la guardé. Las amigas se expresaron. Ahí se acercó. Yo, escondiéndome, lanzaba la bola de cuatro a lugares cada vez más distantes, atrayendo así a Ariel hacia allí. Después apareció, se echó al reír. Y así seguimos jugando por regiones desconocidas. Estábamos enamorados. Pero entonces, el meteorito que tapaba el sol cayó al fin sobre la tierra y el mundo se vio inmerso en una luz jamás vista. Nuestros ojos no estaban acostumbrados a ver nada y entonces a esa luz tan intensa no podíamos ver casi nada. Abismos morados se abrían aquellos pellizcos anaranjados mientras un pensamiento trataba de prorrumpir de mi garganta. Lancé un grito todavía agudo. ¡Ahí! ¿Por qué te has escapado? Pero ella estaba delante de mí y también me buscaba y no me veía. Y silenciosamente gritó: ¿dónde estás? Hasta que nuestra vista se fue acostumbrando a distinguir el reflejo de una ceja, de un voz, de una cadera. ¡Ahí! ¡No te asustes! ¡Ven! ¡Mira! La masa líquida que se extendía a mis pies de repente fue tomando un color intenso nuevo que me pegaba. Y estallé en grito: ¡el mar es azul! El cambio tanto tiempo esperado había ocurrido. Entonces, en la tierra había aire y había agua, había voz y colores. Y sobre ese mar azul recién nacido se ponía el sol coloreado. Sentí la necesidad de seguir con mis gritos insensatos, ya a través del aire. ¡Qué rojo es el sol! ¡Ahí! ¡Qué rojo! Cayó la noche y también la oscuridad de la cortina. Yo seguía buscando a Ariel, emitiendo sonidos sin pie ni cabeza. Ahí, las estrellas son amarillas. No la encontraba. Desayunado me callé, y en aquel momento me respondió la voz de Ariel desde una hendidura que se abría en el suelo. Estoy aquí. ¿Por qué gritas? ¿Qué quieres? ¡Sal afuera! No me gusta ese afuera. Después, el trueno de un terremoto lo dominó todo por completo. Una enorme pared de rocas se alzó de golpe
Ahí, ¿dónde estás, ahí? ¿Por qué no estás aquí? Pero Ahí y yo teníamos gustos directamente opuestos. Yo buscaba un mundo distinto, más allá de la pátina grisácea y desvaída que apasionaba a las cosas. Ahí era un habitante feliz del silencio que reina allí donde la vibración está excluida. Para ella, el gris, justo donde apagaba cualquier deseo, allí comenzaba para ella la vida. ¿Cómo podríamos entendernos? Entonces, aquellos platos verdes guisantes en los cuales flotaban las primeras amapolas, aquellos campos de amarillo canario, todo me pareció de pronto insulso, falso, en contraste con ahí y su idea de la pureza de lo bello. Comprendí que su lugar nunca podría estar de este lado. Y me di cuenta con dolor que yo me había quedado para siempre aquí, de este lado, y que jamás podría escapar a la belleza superficial de esos centelleos dorados y plateados de las hojas verdes que amarillean en otoño. Y que el mundo perfecto, impoluto y homogéneo de ahí estaba perdido, separado de este por una idea de belleza tan inmutable como esta fría pared de piedra que nos separará para siempre. Mi nombre es... No es por alabarme, pero desde el principio aposté que había universo y acerté. ¿Y de cómo sería? Le gané varias apuestas al verano. Cuando empezamos a apostar no había nada. Solo eran unas poquitas partículas, protones subiendo y bajando, electrones por aquí, por allá. Y le digo al decano, hoy aparecen los átomos. Y el decano, ¿átomos qué dices? No, pues no que no. ¿Apostarías X? Y he dicho que entonces no había nada de lo que poder apostar. X elevado a n. Fue decirlo y ¡caf! Aparecieron los átomos. Cada protón rodeado de uno o varios electrones. Todo lleno de átomos. El decano y yo estamos todo el tiempo apostando, porque es que no había otra cosa que hacer. Además, así, yo sabía de mi existencia porque apostaba con él, y él sabía de mi existencia porque apostaba conmigo. La situación empezó a cambiar cuando en las protogalaxias empezaron a condensarse las protoestrellas. Y yo, notando que la temperatura se elevaba, digo, ¡ahora se encienden! ¡Bombillos!, decía el decano. Y la oscuridad se abrió por medio de muchos globos incandescentes que se dilataban. El decano resultaba un tipo bastante aburrido, no tenía recursos, no tenía nada que contar. Bueno, tampoco yo, porque nada había. A lo más enunciar hipótesis o hipótesis sobre hipótesis. Lo hacíamos para divertirnos, porque como ganancia no había ninguna. Cuando empezaron a formarse los elementos, apostamos a cuál sería el más raro. Y ahí cometí un error, porque yo creí que el más raro era el ternecio. Y empecé a apostar al ternecio, y resultó que el ternecio es un elemento inestable y se va todo en radiaciones. En cierta ocasión, cuando estábamos haciendo pronósticos sobre las espirales galácticas, le digo al decano, oye, decano, ¿tú crees que los asirios invadirán Mesopotamia? ¿Qué? Decía el decano. Y yo reconozco que era muy difícil ver las llanuras de Mesopotamia hormigueantes de hombres y caballos, flechas y trompas, pero no habiendo otra cosa que hacer, era posible conseguirlo. Sin embargo, el decano en estos casos siempre decía que no, porque él no creía que fueran a existir ni asirios, ni Mesopotamia,
ni tierra, ni género humano. Yo cada vez más emocionado, ganando apuestas, decía: el 12 de junio del 2025, en la Biblioteca Pública de Segovia, se estarán contando algunas cosmicómicas. ¿No crees que eso era un cómic de la actuación? Decía el decano. Y yo, a través de las nebulosas de colmillo, veía allá en el futuro a un grupo de narradores rodeados de un hermoso público muy concentrado y algo desconcertado. Pero no veía si sonaba un móvil o no. La emoción por las apuestas nos embargaba. Pero últimamente era el decano el que más veces me llamaba. ¿Has visto que el faraón Amenhotep IV no tuvo hijos varones? ¡Gané! ¿Has visto que Pompeya no pudo con César? ¡Te lo dije! ¿Has visto que bajo el imperio de Justiniano se importó de China a Constantinopla gusano de seda, no la pólvora? ¡Ay, que sí, has ganado tú, que has ganado tú! Para seguir investigando sobre futuros acontecimientos, nos hizo falta una biblioteca con obras de consulta, suscripción a revistas especializadas, una serie de computadoras. Actualmente nos subvenciona una fundación aquí en este planeta para que sigamos estudiando sobre futuros acontecimientos. Y ninguno de los dos sospecha que este juego inocente de las apuestas entre nosotros llevará a mover grandes cantidades de dinero en un futuro. Y así hemos llegado a esta situación. El decano, desde la galería de su casa, en su silla de ruedas, con las piernas cubiertas por los periódicos que le llegan de todo el mundo, me grita: el tratado atómico entre Turquía y Japón aún no ha sido firmado. En las guerras del siglo XXI se siguen usando bombas de racimo, llenas bola las páginas de los periódicos, páginas blancas y negras, como el espacio, cuando se estaban formando las galaxias. Y yo pienso que qué hermoso era entonces aquel vacío, trazar redes y parábolas, calcular el espacio y el tiempo de los acontecimientos. Y no ahora, cuando los acontecimientos amontonan en esas páginas, en esas tristes columnas, con títulos negros, una masa de acontecimientos sin forma ni dirección, que aplasta toda elucubración con la belleza de ser una elucubración. Había cambiado. Yo, que me llamo, no reconocía ni los montes, ni el río, ni las plantas. La primera vez que vi seres vivientes me escondí. Eran una manada de nuevos. ¡Tú! Me habían descubierto. Escapé, me persiguieron. Hacía milenios que estaba acostumbrado a provocar terror en torno a mí y a sentir terror al terror que provocaba. Ahora, nada. ¿Pero por qué corres? ¿Qué te pasa por la cabeza? Parecería que hubieras visto un dinosaurio. Y los otros se rieron, pero en aquella carcajada noté una risa un poco forzada. Querían solamente que les indicara el camino para ir a no sé dónde. Balbuceé que yo no era del lugar. El miedo a los dinosaurios continuaba en los nuevos. Hacía varias generaciones que no nos veían y no sabían reconocernos. Llegué a la orilla de un río donde los nuevos tenían sus guaridas y vivían de la pesca. Aquellos trataban de construir un embalse.
Apenas me vieron, se detuvieron. Me miraron, se miraron entre sí. Ahora se arma, pensé. Pero me preguntaron solamente si quería quedarme con ellos a trabajar en el transporte de madera. A ninguno se le ocurría sospechar quién podía ser yo. Me quedé. El clima era bueno y el trabajo no demasiado pesado, dada mi fuerza, pero seguía sintiéndome siempre un dinosaurio entre enemigos. Y todas las noches, cuando empezaban a contar historias de dinosaurios, yo retrocedía en la sombra con los nervios tensos. Es que eran historias aterradoras. Pronto tuve la evidencia de que esas historias eran sabidas de todos, pero al contarlas el espanto se renovaba cada vez. Los dinosaurios eran presentados como monstruos, destinados tan solo a acarrear perjuicios a los nuevos. Para mí, en cambio, era recorrer una larga serie de peripecias, de agonías y de lutos. Un día sucedió. Mensajeros jadeantes llegaron a la aldea. ¡Vuelven los dinosaurios! Habían visto una manada de gigantes desconocidos corriendo furiosa por la llanura. Pueden imaginarse la tormenta que desencadenó en mi pecho la noticia. Mi especie no estaba extinguida, podía reunirme con mis hermanos, pero el recuerdo de la antigua vida no me atraía. Había alcanzado aquí en la aldea una especie de nueva tranquilidad y me pesaba perderla. El ánimo de los nuevos también estaba dividido. Por un lado, el pánico. Por otro, el deseo de triunfar. Por otro, la idea de que si los dinosaurios habían sobrevivido, era señal de que nada podía detenerlos. Y querían al mismo tiempo defenderse, huir, exterminar al enemigo, ser vencidos. Y esa inseguridad se reflejaba en el desorden de su defensa. Hasta que uno dijo: ¡un momento! Aquí hay solo uno entre nosotros que está en condiciones de tomar el mar. El más fuerte de todos. Y se pusieron todos a mis órdenes. No hubo modo de convencerlos. Aquella noche no pude pegar ojo. Bien sabía que ni los dinosaurios ni los nuevos merecían que se movieran un dedo de ellos. Si los dinosaurios querían restablecer su dominio con invasiones y matanzas, era señal de que no habían aprendido nada. Y los nuevos al darme a mí el mando, habían encontrado la solución más cómoda: responsabilizar de todo al extranjero, que podía llegar a ser tanto el salvador como el chivo expiatorio si algo salía mal. No quería saber nada ni de unos ni de otros, que se regollasen entre ellos. Esa misma noche dejé la aldea. Pero no pude resistir la tentación y me escondí para volver a ver a mis semejantes. Al amanecer, aparecieron figuras en el horizonte que avanzaban a la calma. Y cuando los reconocí, no sabía si reír o avergonzarme. Ningún dinosaurio hubiera corrido nunca con tan poca gana. Y regresé a la aldea. ¡Rinocerontes! ¡Eran rinocerontes! ¡Eso eran! ¡Ya se fueron! ¡No hay más peligros! Pero los otros contestaron: pues, quizá no nos hayamos dado cuenta de que no eran dinosaurios, pero nos hemos dado cuenta de que tú no eres un héroe. Y me volvieron la espalda. Desde entonces, las historias de dinosaurios se convirtieron en chistes, en los que aparecíamos como personajes ridículos. A mí no me afectaba ese espíritu mentido. Reconocí ahora la grandeza de alma que nos había hecho elegir la desaparición antes que vivir en un mundo que ya no era para nosotros. Y no podía tolerar esa idea disminuida que todos se hacían de la dignidad dinosauria. Una noche, junto al fuego, un viejo habló y dijo: yo vi uno ayer, un dinosaurio. Salió de la nieve. El viejo regresaba de un viaje a las montañas y la nieve había descubierto un esqueleto. Todos subieron corriendo a la montaña y yo con ellos. Ahí en el medio, tendido como si durmiera, la cola desplegada en una larga línea serpentina, y hacía el esqueleto de un dinosaurio gigantesco. El cráneo había girado hasta quedar torcido, la boca abierta como en un último grito. Hubiera bastado con que uno de ellos pasara su mirada del esqueleto a mí para darse cuenta de que éramos idénticos. Pero nadie lo hizo. Aquellos huesos hablaban una lengua ahora ilegible, ya no decían nada a nadie, salvo aquel vago nombre. En la noche trasladé y sepulté, vértebra por vértebra, a mi muerto.
encontraron huellas del esqueleto y tampoco se preocuparon mucho. Para ellos era un nuevo misterio de los tantos que se sumaban a los de los dinosaurios y pronto se les borró de la memoria. Pero la aparición del esqueleto sí dejó una huella, en el sentido de que en todos ellos la idea de los dinosaurios quedó unida a la de un y en sus historias predominaba ahora un acento de conmiseración. ¿Compasión de qué? Si una especie había tenido jamás una evolución plena y rica, un reino largo y feliz, había sido la nuestra. Entonces comprendí que hay una forma diferente de los dinosaurios. Ahora sabía que los dinosaurios, cuanto más desaparecen, más se extiende su dominio, en la maraña de pensamientos del que se queda. Desde la penumbra de los miedos y las dudas continúan extendiendo el cuello, levantando sus zarpas. Cuando la sombra de la última imagen se borra, su nombre continúa superponiéndose a todos los significados. Y ahora, borrado hasta el nombre, les aguarda volverse uno con los montes mudos y anónimos del pensamiento, con los nuevos y con los que vendrían aún después. El espejismo de un universo que hubiera existido quizá alguna vez y que su imagen seguía rebotando en el espacio como el retumbar de un eco. No había encuentros, porque nuestras caídas eran paralelas. Si quería ser optimista, quedaba la posibilidad de que siguiendo dos paralelas hasta el infinito, llegara un momento en el que se encontraran. La consistencia del espacio se volvería más tensa y nos apretaría, pensaba yo, a Úrsula y a mí. Yo me llamo... Claro que pasado y futuro no tenían sentido en aquel entonces. En mi mente solo cabía el interminable presente de nuestra caída paralela. Caíamos todos con la misma velocidad y aceleración. Esto es, estábamos siempre más o menos a la misma altura. Yo, Úrsula y el teniente. Yo no le quitaba los ojos de encima a Úrsula, porque era muy hermosa de ver. Claro que ella no dirigía jamás sus ojos hacia mí, hacia el teniente tampoco. Y ya saben lo que ocurre con los sueños más hermosos, que de repente se transforman en pesadillas. Y así se me ocurría que si el punto de encuentro de nuestras dos paralelas, la de Úrsula y la mía, podía ser al final el punto en el que confluyeran todas las paralelas, también la del teniente. Todas las hipótesis podían ser igual de ciertas, pero a mí solo me interesaban las que tenían que ver con nuestra caída presente y con la posibilidad de encontrarme o no con Úrsula. Ella bajaba balanceándose y el teniente se ponía a ambular tratando de conseguir el mismo ritmo. Eso me bastaba para meterme en la cabeza la idea de un encuentro anterior entre ellos. Pero pensándolo bien, si en el pasado se encontraron en un punto del espacio, era señal de que sus paralelas se habían ido separando y cada vez más, con lo cual nada más fácil que la línea de Úrsula se acercara a mí. El futuro me sonreía. Así que entre aprensiones y esperanzas continuaba nuestra caída. Nos desplazábamos como hormigas, que para atravesar una ciudad siguen trayectos trazados no sobre el pavimento, sino a través de paredes, techos, cornisas, lámparas. La textura del espacio no es uniforme, es porosa y quebrada,
las líneas paralelas se me asemejaban a renglones de escritura, como trazados en una página en blanco con una pluma, algo así como letras y palabras. Y de esa manera, el teniente y yo los perseguíamos detrás de las L's. Y yo le ponía la zancadilla a él y le golpeaba en el fondo de las V's. Y me levantaba empadronado en tinta y corría hacia Úrsula, que se deslizaba en las F's, que se afinan hasta volverse filiformes, y se doblaba sobre las T's y las D's, y cavábamos juntos, un agujero bajo la J. Ahora también podía ser otra cosa. Y es que esas líneas, esos renglones de escritura, llegará un momento en que se desenrollaran de su hilo negro y se tendiesen en líneas rectas, continuas, paralelas, que no se encontrasen jamás, como confesaré que ha sucedido, ya que ni el teniente ni Úrsula ni yo no se nos vuelven a encontrar. Yo sigo cayendo en solitario por el vacío, a la búsqueda de un universo en el que Úrsula y yo nos toquemos profundo. Aunque también podría ocurrir otra cosa, y es que ese universo siempre hubiera estado ahí, junto a mí, apretado a mi alrededor, y ni soñara con moverse, y que nosotros tampoco nos moviésemos, y que todo estuviera quieto para siempre, sin tiempo, en una oscuridad rodeada de centelleos que no son otra cosa que la esperanza que nos despega de la ausencia de tiempo. Esa esperanza que insinúa la apariencia, quizá incluso la existencia de que algo se mueve en el invierno. Cuanto más distante una galaxia, más velozmente se aleja de nosotros. Una noche como cualquier otra, yo estaba mirando el cielo a través del telescopio y encontré que en una galaxia a 100 millones de años luz apareció un cartel que decía: "Te he visto". Me entró una congoja muy fuerte. Hacía justo 200 millones de años me sucedió algo que siempre he tratado de ocultar. Pero seguí mirando a través del telescopio. Y en otra galaxia vi otro cartel: "Te he visto". Más allá: "Te he visto". En otra por allí: "Te he visto, te he visto". Bueno, lo mejor era hacer como si nada. En realidad no me importaba que las galaxias vieran lo que yo hacía. Lo que sí me importaba es que hubiera otras galaxias que hubieran visto el cartel "Te he visto" antes que yo. En verdad quise responder a modo de defensa con un cartel que dijera: "Déjenme que les explique". Me hubiera gustado verles en mi propio lugar, pero como no sabía lo que habían visto, entonces el cartel tendría que decir: "Veamos si dices la verdad que hacía. ¿Has visto todo o solo un poco?". Tendría que seguir haciendo como si nada. Yo
Yo seguía mirando por mi telescopio toda la noche y aparecían nuevos carteles. He visto el que he visto. Desde aquí no se ve ni medio. Desde aquí sí que ya han visto. Un gran cartel otra noche en una galaxia más lejana decía: "Te has puesto la camiseta del año". Yo con lágrimas en los ojos quería comprender cómo era posible. Había pasado tanto tiempo como para que los telescopios hubieran evolucionado de tal manera que pudieran ver esos pequeños detalles. Otro cartel decía: "Este fulano sí que es de ley". Pero, ¿cómo es que ahora me llamaban fulano? ¿Quién será? Otro cartel. Vete tú a saber. Lo único que yo quería era hacer un gran cartel que dijera: "Pero si soy yo". Todo lo que hacía era injusticia. Se me ocurrió pensar que podría tener un gran cartel con una mano y un dedo índice hacia arriba. Y otro gran cartel con otra mano y un dedo pulgar hacia abajo. De tal manera que podría distraer a las galaxias como yo quisiera. Pero, ¿y si levantaba el cartel equivocado? Entonces tendría que tener otro cartel que dijera: "No vale". Pero la distancia entre las galaxias harían que no todas lo vieran al mismo tiempo. Luego tendría que tener otro nuevo cartel que dijera: "El no vale, no vale". Y eso sería absurdo e innecesario. Total, ante tantos juicios que yo no podía resolver, me embargó algo muy satisfactorio. Y era pensar que todas las galaxias que iban saliendo de la esfera de la oscuridad llevarían de seguro la mejor versión de mí mismo. Y creo tener muy claro que no todas las galaxias saldríamos al mismo tiempo en la misma dirección, pensando lo mismo acerca de mí. Si queréis saber entonces, poco puedo deciros. Formal no tenía, es decir, no sabía que tuviera. O sea, no sabía que pudiera tenerla. No tenía ojos, ni cabeza, ni parte alguna del cuerpo que fuera diferente a cualquier otra parte. Y ahora quieren convencerme de que de los dos agujeros que quería, uno era la boca y el otro lado, como cualquier trilobite y todos nosotros. Pero yo en el recuerdo no distinguía esos agujeros. Hacía pasar las cosas por donde me daba la gana. Las diferencias y ascos vinieron mucho después. Al fin y al cabo, yo no era más que un molusco. Y como molusco que era, vivía un poco concentrado en mí mismo. Nada que ver con la vida llena de relaciones que se tiene hoy. Y admito que fui lo que se dice narcisista. Estaba aquí todo el tiempo contemplando y hacía mío todos los defectos y virtudes, pero es que no tenía nada, ni nadie con quien compararme. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Solo tenía al escollo al que estaba dentro y al agua que me llegaba con cada hora. El agua era mi única fuente de información, que aparte de traerme sustancias comestibles,
Con el agua supe que existían nosotros. Sus huellas se apuntaban. Y además de nosotros, existían las otras. Fue entonces cuando el agua empezó a hacer unas vibraciones especiales, un y al saber de la existencia de ellas, surgió en mí una duda, no por verlas, ni por hacerme ver por ellas, ya que, lo primero, vista no teníamos, y el sexo no se había diferenciado. Un individuo era igual a cualquier otro individuo, sino por saber que entre ellas y yo sucedería algo. Y es de aquí que una de ellas, ponía sus huevos, y yo, explot. Y claro, llegando a este punto, ¿qué pasa ahora? Vamos a permitir que demos. Sabía yo. Todo lo hacíamos debajo del mar, mezclando el agua tibia bajo el sol. No os he dicho que el sol yo lo sentía. Calentaba el agua y empillaba la roca. ¿Y me pasa hoy una cosa que nunca ha pasado? Entre todos aquellos mensajes femeninos con que el mar me sacudía, supe que los de ella, solo los de ella, eran los que más se hacían a mis gustos. Gustos que claro está, no sabía que tuviera antes de tenerlos. ¡Ay, me había enamorado! Empecé a distinguir, a separar las señales de ella, solo de ella. Y yo contestaba a sus señales con otras señales que hacía yo. Ella estaba enamorada de mí y yo de ella. ¿Qué más podía pedir a la vida? De todo aquello indiscutiblemente suyo que quedaba disuelto en el agua y que las olas me transmitían, tuve una gran información que no os podéis imaginar. Una información superficial. Algo más. No era solo eso que se sabe, que se ve, que se toca. No. Era una información esencial. Es decir, la conocía bien. Pero no podía fiarme de él. No podía, porque ¿quién me dice a mí que todos los mensajes que podía enviar a otros, no, igual que me los enviaba a mí, los enviaba a otros? ¿Quién me decía a mí que ella supiera quién era yo? Muchas veces tenía sensación de que me engañaba, de que me traicionaba. Tuve sensación incluso de que muchos de los mensajes que enviaba yo pensaba que los había interpretado. ¿Quién me decía a mí y me aseguraba que lo que sentía por mí no lo pudiera sentir por otros moluscos, por 1 millón de moluscos como yo? ¿Quién me aseguraba a mí que la relación que tenía conmigo no era una relación indiscriminada, a lo loco? Una orgía de moluscos bajo el mar salado. Fue entonces cuando empecé a desegregar. Porque quería hacerme que mi presencia fuera inequívoca y diferenciarme de todo el resto. Y fue entonces cuando a partir de unas ciertas glándulas empecé a observar unas secreciones que hacían unos círculos alrededor, hasta cubrirme por un escudo duro, abigarrado, áspero por fuera y suave por dentro. Al principio no pensaba que esa concha que estaba haciendo me sirviera para algo. Luego me sirvió para sobrevivir, pero al principio yo lo hacía como el que lanza una expresión. ¡Basta ya! No, yo lo hacía para expresarme. Y en ese expresarme ponía todo lo que ella me inspiraba, todo lo que se puede hacer, poner a través de un caparazón duro, calcáreo,
enroscado como espiral. La Concha se hacía sola. Entonces, cuando empecé a aplicarme en el acto de segregar, acompañando el esfuerzo de hacer, al mismo tiempo que acompañaba el esfuerzo de pensar que se podía hacer cualquier cosa, todas las cosas, porque al empezar a hacer la Concha, inauguré el acto de hacer y no hemos dejado de hacer desde entonces. Transcurridos 500 millones de años, miro a mi alrededor y veo que cuando empecé a hacer mi Concha, también se empezó a hacer el resto del mundo. Y miro a mi alrededor y a quién busco. La busco a ella, solo a ella. Y la busco enamorada. Y cuando miro a mi alrededor, veo a miles, millones de mujeres a lo largo de la historia, doncellas, esclavas, Cleopatras, capitanas de barco, Úrsula von der Leyen, y puedo decir que estoy enamorado de cada una de ellas, y al mismo tiempo estoy enamorado de ella, solo de ella, desde hace 200 millones de años. Enamorado, como cuando éramos jóvenes, cuando éramos un par de moluscos tonteando bajo el mar salado. La luna se acercaba. Me di cuenta cuando volvía. Vi cómo se separaba de todas las demás luces celestes y me impresionó, porque era una cosa que, aunque no se comprendiera que estaba hecha, o quizá precisamente porque no se comprendía, era distinta a todas las cosas de nuestra vida. Nuestras buenas cosas de plástico entre las que habíamos nacido y crecido. La veía acercarse, imponiendo su peso, su volumen, su incongruente sustancia. Entonces sentí un escalofrío y salí corriendo a ver a Silvia al observatorio. Sí, la luna se ha acercado todavía más, dijo Silvia antes de que yo hubiera preguntado nada. Pero es un fenómeno previsto. Me sentí algo aliviado. ¿Y está previsto que vuelva a alejarse? No, ya no se alejará. ¿Quieres decir que la Tierra y la Luna se han convertido en planetas gemelos? No, quiero decir que la Luna ya no es un planeta y que la Tierra tiene una luna. La Luna nunca había conseguido ser un planeta como el nuestro. La Luna es blanca, la Tierra es blanca. ¿No te parecerá normal que siga girando alrededor del Sol como nosotros? Igual que nosotros. Y empecé a decir, tratando de formular una pregunta que no manifestara nada más que curiosidad. ¿Y siempre la tendremos así a la vista? ¿No te gusta? Sabiendo que es nuestra, que la Tierra la ha capturado y la mantendrá ahí, no sé, a mí me gusta, me parece. En ese momento ya no me importó ocultar mi estado de ánimo. Pero no será peligroso para nosotros. Sí, pensó los labios. Nosotros estamos en la Tierra.
¿Qué puedo poner algo más? Campo de gravedad, órbita, consistencia. No puedo separar. La luna se anda y anda. La tierra es dura, sólida. La fuerza de la tierra hará estar en